territorio, a las cooperativas y a las organizaciones comunitarias. Entonces, en este sentido, lo que pretendemos el año que viene es ofrecer formación de calidad en la ELES. Estamos pensando como una escuela de invierno al principio y que estas primera camada llegue a formar como grupos de alumni que luego lleguen a tejer una red con las diferentes camadas que estamos pensando formar y se genere sinergias, investigaciones aplicadas y que aprendan en esta escuela herramientas teóricas, epistemológicas y también prácticas para que puedan incorporarlo en su vida, en sus investigaciones, en las políticas públicas o en los negocios que desarrollen, que se lleven estas herramientas y las repliquen, que las puedan multiplicar. Entonces, en este sentido, voy ya dejando el lugar a los expositores. Este evento es el primer paso que estamos dando en este sentido. Eh, Así que ya comencemos entonces directamente con los expositores. Eh, José Luis, ¿querés comenzar? Te agarré desprevenido, me parece. Sí, estaba el audio apagado. ¿Me oís? ¿Me oyen? Sí, te escucho. Bueno. Bueno, muchas gracias por la invitación. Qué lindo proyecto que estás presentando. Voy a tratar de cumplir con las cuestiones que nos pediste que expusiéramos. Mira, yo vengo de la Universidad General de General Sarmiento. Se formó hace 30 años y esa universidad teníamos una propuesta de trabajo con la comunidad, de apoyar a las organizaciones populares en sus cuestiones económicas, institucionales, etcétera. Y tuvimos tan buena demanda que decidimos algo parecido a lo que vos acabas de decir, formar formadores, formar investigadores, formar activistas. Y para eso creamos la maestría en economía social, eh, que ya lleva 20 años, que formó 250 egresados, de los cuales Valeria Mutuberría, que está acá, es una destacada graduada de la MAES, veo los corazoncitos. Este, y los docentes, los investigadores, los estudiantes con sus maestrías, eh, fueron produciendo conocimiento. Fíjate que cuando nosotros empezamos, buscamos saber qué maestría de economía social había y no encontramos ninguna. Solamente había programas de cooperativismo en América Latina y en España. Entonces, y el tercer sector había también. Entonces tuvimos que diseñar una y la fuimos desarrollando, creo que perfeccionando a lo largo de los años. Y además teníamos el problema de que no, si le preguntábamos a la gente si hacía economía social, no sabían qué era. O sea, o era economista, o era sociólogo, o era politólogo. Entonces creamos una red de economía social y solidaria, una red latinoamericana, y llamamos a concursos de trabajo, dijimos cuáles eran los temas, y empezó a formarse una red de investigadores de economía social y solidaria, red latinoamericana. Eh, También tejimos relaciones de colaboración con la Escuela de Economía Social Solidaria de Francia, particularmente con Jean-Louis David, y en Brasil con la Unicinos y con Ignacio Geiger, y por supuesto con otras instituciones de otros países de América Latina. Eh, esta, es- Además, asesoramos gobiernos, eh, docentes y estudiantes de la maestría. Trabajamos, por ejemplo, con el gobierno de Ecuador, que hizo una constitución y leyes de economía popular solidaria. Nosotros pudimos apoyar. Por supuesto, asesoramos a los buenos gobiernos argentinos. Entonces, desarrollamos una actividad bastante intensa a lo largo de estos años. Ahora, había que ir construyendo teoría al andar, porque había teoría, pero no en el sentido que nosotros estábamos pensando. Entonces, te menciono unos pocos conceptos de qué es lo que fuimos concluyendo. Primero, nosotros definimos la economía social no como la economía de los pobres, como se
hace a veces, eh, no como en la economía clásica de cooperativas mutuales y asociaciones, sino como una economía encastrada con la sociedad. Estamos afirmando que la economía no es lo que dicen los neoclásicos, los liberales, neoliberales y ahora los anarcocapitalistas, que dicen que la economía es mercado, que la economía es un sistema de relaciones de intercambio donde cada uno busca ganar lo más posible y que de ahí sale el crecimiento, salen las estructuras económicas, salen los ingresos, que si esto da desigualdad, bueno, que sea desigual porque debe ser, que si sale monopolio tiene que ser resultado de la competencia, como dicen ahora nuestras autoridades nacionales. Eh, Nosotros definimos economía no como algo separado de la sociedad, sino como un producto de la sociedad, es una construcción de la sociedad. Es un sistema que no es solo de mercado, es un sistema plural de instituciones, de prácticas, de valores, que se da a la sociedad, que la construye políticamente, básicamente, para organizar la producción, la distribución, la circulación y el consumo, de manera de resolver las necesidades, producir las bases materiales para resolver las necesidades de los miembros de la sociedad. Ahora, dicho así, sabemos que hay sociedades que no hacen eso, sociedades que dejan mucha gente afuera de la reproducción de su vida. Entonces son malas sociedades. Nosotros queremos una sociedad que tenga la característica de que sigue el principio ético de reproducir la vida de todas y todos en las mejores condiciones posibles, en desarrollo siempre mejor, y además la vida de la naturaleza. Y que esa economía tiene que ser solidaria para lograr ese objetivo. Pues no puede ser una economía de la competencia de todos contra todos, que no quiere decir que no haya competencia. Pero es plural, hay instituciones que no son, hay mercado está, como obviamente, pero hay la posibilidad del comercio justo, hay relaciones de redistribución mediadas por el Estado, hay relaciones de reciprocidad donde se da sin esperar algo a cambio. O sea, hay muchas relaciones y no solo la de mercado. Bueno, otro concepto que nos parece importante es el de la economía popular. Tanto el liberalismo, neoliberalismo y por supuesto el anarcocapitalismo, como incluso el desarrollismo, piensan la economía como una economía de dos sectores. Un sector público, donde el Estado es fundamental, y un sector de mercado, un sector de empresas capitalistas. Nosotros decimos que hoy eso no es suficiente para entender la economía, hay que pensar en una economía de tres sectores, donde el sector que está faltando ahí es el sector de economía popular, que es un sector enorme, que está subterráneo, que está oculto, que está ninguneado por el sistema, pero que tiene unas funciones muy importantes. La unidad doméstica es su unidad básica de organización y ahí se reproduce en buena medida la vida de las personas intergeneracionalmente. Y es parte de la economía. En el censo económico no se va a censar a la unidad doméstica, se censa a las empresas, los emprendimientos. Este, y además hay distintas formas de articular. La economía popular es la economía de las y los trabajadores. Y su principal recurso es el trabajo, que lo insertan en la sociedad como trabajo por cuenta propia con emprendimientos que pueden ser individuales, familiares o cooperativos, como trabajo doméstico, sin producción para el propio consumo, no para el mercado, pero resuelve necesidades, producción o se vende como fuerza de trabajo asalariada. O sea que nosotros en la economía popular incluimos trabajo asalariado, cosa que muchas veces no se hace, solo se piensa el trabajo por cuenta propia. Y además está el trabajo comunitario, que produce bienes y servicios para necesidades comunes. Pues la economía popular es un sector de la economía que está en articulación con el sector de empresas capitalistas y el del Estado, que a veces es conflictiva y a veces no. El Estado puede ayudar a la economía popular a través de políticas de redistribución, por ejemplo, bienes públicos como la salud y la educación gratuita, o la AUH en el caso de la Argentina, o el bono de desarrollo humano en el caso de Ecuador, o puede dar acceso a vivienda,
o puede hacer lo contrario, puede estar cobrando impuestos al consumo de la mayoría para redistribuirlo al revés, redistribuirlo hacia los que más tienen. Y bueno, el sector capitalista ya sabemos, busca ganar lo máximo, es lo que el capital hace. No es que los capitalistas sean mala gente, sino que en la medida que asumen ese papel, tienen que acumular. Y para eso hacen lo que haga falta, según ellos. Por ejemplo, bajar los costos puede implicar despedir personal o pagarle lo menos posible. Y eso hace el capitalismo, por supuesto. O puede significar, puede implicar contaminar la naturaleza si bajan los costos. Y eso hace el capitalismo. En cambio, la economía popular, que es contradictoria, porque no es solidaria la economía popular. La economía popular hay solidaridad, como puede haber en una cooperativa, o como puede haber en una asociación de barrio, o como puede haber en redes de comercializando juntos, o en redes de finanzas solidarias, pero la mayoría no es solidaria. La mayoría somos personas que buscan reproducir su vida lo mejor posible, compitiendo en el mercado, tratando de vender lo que producen, etcétera. Cuando decimos que la economía tiene que ser solidaria, fundamentalmente decimos que la economía popular tiene que ser solidaria. Y hay que trabajar para eso. Trabajar para eso implica mostrar que la solidaridad no es un mero valor cristiano, por ejemplo, de pensar en el pobre, sino que la solidaridad implica una ventaja. Trabajar con otros, cooperar, ser complementario, es mejor que ser competitivo en muchos casos. Pero eso hay que mostrarlo. Podemos decirlo en un librito, en una cartilla, pero no es suficiente. Hay mucho pragmatismo. La gente quiere ver que eso funciona. O sea que eso es parte de nuestra tarea. Ahora, la economía popular tiene muchísimas, nosotros hemos recopilado una enorme cantidad de actividades que no se cuentan a veces como economía popular. Aparte de las que ya mencioné antes, por ejemplo, una asociación de barrios resuelve necesidades, integra a los chicos, los saca de la calle, este, genera diversión para que es una necesidad de la gente, eh, una cooperativa, como dijimos, trabajar juntos para hacer infraestructura urbana o infraestructura de riego rural, es parte de la economía popular. Eh, las redes de programadores de Linux que trabajan en relaciones de reciprocidad, es parte de la economía popular. Urbanización, la construcción de viviendas es parte de la economía popular. Eh, pero se pueden hacer urbanizaciones gigantescas como la que se hizo en el desierto de Lima con Villa El Salvador. Es decir, que puede tener tamaño muy grande. Las empresas recuperadas son parte de la economía popular. Ahora, no sé cómo ando de tiempo. Me Tenés, estás tomando. tenés sí, 4 minutos. Bueno, una cosa más que querría decir es que esta propuesta, lamentablemente, no ha sido asumida por los gobiernos nacional populares que hemos tenido, acá, en Ecuador, en Bolivia, bueno, en Bolivia tal vez más, en Brasil. O sea, hay mucho la visión del emprendimiento, ¿no? Y mucho la visión de a trabajar con los pobres. Esta visión de la economía popular como una fuerza productiva con un potencial enorme para contribuir a la economía no es, ha sido considerada. ¿Por qué? Porque esos gobiernos progresistas, por supuesto, y positivos, por supuesto, tienen una mentalidad neodesarrollista. Ven la economía como una economía donde hay un sector de mercado que tiene que ser controlado, entonces el Estado juega un papel rector, el Estado invierte en infraestructura, invierte en bienes esenciales, pero el, la, el trabajo informal, por ejemplo, por eso lo llaman informal, es visto como un sector que hay que absorberlo, convertirlo en trabajo formal, en trabajo asalariado, que no tiene que perdurar. La economía popular, como nosotros lo vemos, tiene que perdurar, tiene que desarrollarse y tiene que jugar un papel cada vez más importante en una economía de tres sectores. Bueno, se me va el tiempo, me gustaría decir muchas cosas más, pero quedemos ahí para el diálogo. Gracias. Bueno, muchas gracias, José Luis. La verdad que cuando te escucho pienso también en, desde la economía, nosotros los economistas tenemos un montón de cosas para hacer en este sentido. Por ejemplo, ¿qué medimos como PBI hoy en día? Un montón del trabajo que vos mencionás está invisibilizado también desde la ciencia económica y creo que eso hace
que los gobiernos también, en pos de querer demostrar crecimiento de PBI, y como esto son cosas que no se miden, mismo en la ortodoxia o en el mainstream está dejado de lado, me parece que yo puedo dar mi visión desde haber estudiado en la UBA, en la Facultad de Ciencias Económicas. Obviamente que no tuve la chance de hacer la maestría en la UNS, me hubiera encantado. Sí pude hacer una especialización en económicas, pero me gustaría ver qué está pasando hoy en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA en este sentido, cómo está esta rama de la economía. Ahí voy a llamar a Julián para que nos cuente cómo está hoy en día la economía social en la facultad quizás más grande de Argentina, eh, y con relación a todo lo que contó José Luis, que por suerte nos contó que la maestría en la UNS tuvo éxito, pero ¿cómo es en la UBA? ¿Cómo estamos en económicas en este sentido? Bueno, muchísimas gracias, Tonela. Para mí es un gusto estar con ustedes aquí, así que te agradezco la invitación. Felicitaciones al doctor Binder también por estas iniciativas. Cuando mencionaba lo de los 100, la formación de los 100 profesionales, me hiciste acordar al programa 100 jóvenes sobresalientes del doctor Klicksberg, que durante 10 años lo impulsó aquí en Argentina, y también tiene algo que ver con esto que ahora voy a mencionar. No quiero hacer historia, pero para poder contextualizar el presente, obviamente voy a retroceder un poco en los últimos años de la enseñanza de la economía social en nuestra facultad, que por supuesto sigue en tensión, un poco lo que planteaste vos recién, Antonella, y lo que planteaba recién José Luis, por supuesto, marca un poco el panorama de la coyuntura. Mira, nuestra facultad del regreso a la democracia tenía una materia optativa para la carrera de contador público que era Economía y Administración de Cooperativas y otras entidades de economía social, que con el tiempo se fue anquilosando y prácticamente terminó siendo una materia muy técnica, que había un seguimiento exclusivamente de la ley de cooperativas, muy enfocada al rol del contador en el cooperativismo. Allí por el año 2004, con un grupo de profesionales y estudiantes de la facultad, propusimos ante las autoridades del Consejo Directivo una iniciativa que tiene que ver tangencialmente con el mundo de la economía social, porque nuestra facultad existía también un centro de estudios en cooperativas y otras entidades de economía social que se llamaba CENCOES, que estaba liderado por el mismo equipo del doctor Caletti, Bragulat, Vilanova, que llevaban adelante la cátedra de esta materia optativa para la carrera de contador. El año 2004 nosotros, con un diagnóstico referido a la orientación, la salida laboral del profesional de ciencias económicas, proponemos dividir el centro de capacitación ejecutiva en dos centros. Un centro de capacitación del tercer sector, como se llamaba en aquella época al sector de la sociedad civil, y un centro de capacitación ejecutiva. Dentro de este centro de capacitación del tercer sector teníamos tres líneas de trabajo: un área de trabajo de gestión de entidades deportivas a cargo del doctor Canteros, un área de trabajo a cargo del mundo del trabajo, que estaba a cargo del licenciado Julio Bodio, y el tercer programa de capacitación en economía social y solidaria, justamente buscando una actualización de la formación en economía social y solidaria como un campo más amplio que el cooperativismo puro y duro del cual se ocupaba esa perspectiva, con la convicción de que en nuestra facultad, y lamentablemente este es un fenómeno que con el último cambio de plan de estudios que tuvo la carrera de administración hace un año, la de economía y seguramente la de contador dentro de 2 años, que ha comenzado el proceso de renovación, es un fenómeno que se ha profundizado, ¿no? El pensar que la facultad está formando a los gerentes de las grandes multinacionales. Es decir, el famoso paradigma con lo cual se crea la carrera de administración en 1958 a partir de un convenio con la Fundación Ford, a partir de el modelo universitario de la Universidad de Columbia, que es todavía el modelo neoclásico que mantiene la carrera de administración separada en las funciones clásicas de la administración. Pensamos que efectivamente, como dijo un viejo director de nuestra carrera hace más de 20 años, que el graduado era un producto terminado apto para el mercado laboral. Es decir, que la facultad estaba generando un instrumento, un engranaje, una herramienta que encajaba perfecto en un mercado laboral.
el diagnóstico principal mío y de lo que planteamos en aquel entonces era que ese mercado laboral aparte estaba mal definido. O sea, que la gran mayoría de los graduados de ciencias económicas no trabajaban en la gerencia de las grandes multinacionales, porque el 90% de las empresas del país son pymes, porque muchos trabajaban en el sector público, por supuesto contadores también, AFIP, ANSES, rentas, la Secretaría de Hacienda de los municipios, las provincias, y por supuesto también el sector social. Y es un sector social que requería, por un lado, de profesionales más calificados, pero también profesionales más calificados que requerían del conocimiento que ya existía en el sector social. Es decir, esta idea estaba fundada básicamente en los principios de la extensión universitaria de la reforma del 18, donde aprende la comunidad y aprende la universidad. Es decir, cuando la universidad, no es la universidad bajando a la sociedad a compartir un conocimiento de la Torre de Marfil, sino es la universidad abriendo sus puertas también a los saberes de la comunidad y a las necesidades de la comunidad y la sociedad. Fíjense que actualmente se calcula que en el mundo solamente el sector cooperativista, ni que hablar de la economía social, y si hablamos del concepto de economía popular que propone muy correctamente José Luis, lo planteó recién y lo propone muy claramente en sus obras, eso es un mercado mucho más, un sector mucho más amplio. Pero solamente el sector cooperativista, estamos hablando de unos 1.000 millones de habitantes en el mundo que integran activamente el movimiento del cooperativismo, es decir, uno de cada 5 adultos mayores de 15 años participa de una cooperativa. Y estas cooperativas a la vez benefician a otros 3.000 millones de habitantes. Estamos diciendo que el movimiento cooperativo es la séptima economía del mundo y genera solamente el movimiento cooperativo el 10% del Producto Bruto Mundial. En Japón, uno de cada 6 japoneses integra cooperativas. En Estados Unidos, uno de cada 3 habitantes. En Argentina se calcula actualmente solo en cooperativas registradas en el INAES unas 20.000, de las cuales el 80% son cooperativas de trabajo, ¿no? Que son efectivamente con quienes más trabajamos. Y solo el sector cooperativo de manera directa tiene más de 320.000 trabajadores en el país. Pensemos que tenemos la principal cooperativa, la principal empresa de seguro de Argentina es una cooperativa, Sancor Seguros, el Credicop es uno de los principales bancos privados del país, el sector agropecuario, las cooperativas de consumo, pensando en la mirada tradicional y por supuesto todo el enorme bagaje de las nuevas cooperativas de trabajo. Así que este es un poco el diagnóstico con el cual empezamos a trabajar en esa iniciativa, 2004, 2005, 2006 se crea el Centro Nacional de Responsabilidad Social, que lo funda el doctor Klicksberg, también con una impronta muy fuerte hacia la economía social, no solo hacia la responsabilidad social empresarial. Entre el 2012 y el 2015 hicimos un programa en toda Sudamérica con 35 universidades, facultades de ciencias económicas de universidades sudamericanas de los 12 países de Sudamérica, incluido Brasil, un programa virtual, cuando todavía la educación virtual no estaba tan difundida, un programa virtual asincrónico, financiado por la CAF, por el Banco Latinoamericano de Desarrollo, que se llamaba justamente Jóvenes de UNASUR por la Economía Social y la Integración Regional. Era la expansión a Sudamérica de toda la experiencia de los 10 años del programa Amartya Sen aquí en la República Argentina. También en el 2005 se había creado en la UBA una especialización en economía social y desarrollo local, primero encabezada por el doctor Alejandro Rothman y poco tiempo después por el magíster Daniel Nieto, donde también se empieza a reformular esta mirada más enfocada en la gestión y en el gran universo de la economía social con todas sus aristas. Una especialización que funcionó muy bien hasta el año 2020 con 3 columnas vertebrales, el INAES, cuando todavía financiaba capacitaciones, el Banco Credicop y después una gran población muy diversa de profesionales de diversas disciplinas. Yo he llegado a tener enfermeros, médicos, abogados, por supuesto gente de ciencias sociales y también graduados de económicas y que a partir del año pasado se ha reformulado y se ha orientado exclusivamente a la gestión de la economía social, dejando de lado la mirada de la economía local o el desarrollo local. Así que ahora está ofreciéndose de una manera totalmente enfocada a la gestión de la economía social, de la misma manera hay una materia optativa para la carrera de contador de administración, que es gestión de organización en la economía social, y la materia que en su momento cursaste vos, Antonella, prácticas para la inclusión social, que ahora se denominó gestión estratégica para la transformación social, ¿no? Un cambio de nombre y cambio de paradigma, pero que intentaremos de alguna manera sostener el espíritu de aquella asignatura. En la
en lo que fue la experiencia de la especialización en economía social y solidaria de la primer tramo, yo tenía a cargo una materia troncal, que era Dirección de Administración, que es una materia básica para aquellas personas que no eran graduadas de ciencias económicas, y una materia optativa que era Responsabilidad Social, orientada al sector de la economía social. Desde esa mirada noté que también uno a veces tiene prejuicios respecto a cosas positivas, ¿no? Uno sostiene que por ser una organización parte de la economía social, efectivamente los 7 principios del cooperativismo, del mutualismo, o los principios de la economía social o del emprendedurismo social, como planteaba Yunus, están presentes. Y nos dimos cuenta que en algunos casos, ¿no? Pensemos en cómo en los conflictos que muchas están teniendo en nuestro país las cooperativas de servicios públicos con las propias comunidades, que en muchos casos muchas cooperativas se habían enquilosado, se habían burocratizado y estos principios no están bastante lejanos. Además, trabajamos con reportes de instituciones de economía social de argentinas, donde efectivamente el impacto social y comunitario, más allá del foco de la razón de ser de la organización, era bastante limitado. Así que con esa experiencia, cuando todavía la Universidad de Buenos Aires no había adoptado el formato de diplomatura, creamos en una universidad privada una diplomatura en Economía Social y Desarrollo Sostenible, donde vinculábamos el mundo tradicional de la economía social con toda la problemática de la sostenibilidad desde la Agenda 2030. Y ahí tuvimos durante 9 meses una experiencia en 2021, ¿no? Se dictó por única vez, pero que la verdad que fue muy gratificante también con gente como fue totalmente online, con gente de cooperativas de servicios públicos del interior del país, gente de grandes cooperativas de provincia de Buenos Aires, de Ciudad de Buenos Aires. Es más, la Universidad Escuela Argentina de Negocios, que de la que hablo, también tuvo durante varias ediciones, a partir de un convenio con una federación de cooperativas de la provincia de Buenos Aires, un formato más tradicional, ¿no? de gestión del cooperativismo. Pero en ese sentido estábamos intentando unir dos mundos, ¿no? La economía social tradicional y todos los desafíos que conlleva hoy en día la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Con una idea, y esto poco para dar más actualidad en el cierre, que es que también las ciencias económicas y también la universidad está cambiando. No solamente por la inteligencia artificial, no solamente por la generación Z, por las demandas del mercado. Efectivamente, estos últimos planes de estudio han ido atendiendo a una problemática que la universidad tiene que hacerse cargo, que de alguna manera ajustar también la duración de los planes de estudio, considerando que la formación no se acota a una carrera de grado, sino que hoy el estudiante también tiene que cursar un posgrado, con lo cual eso, un poco tomando el formato de la Unión Europea, de los 4, 2 y 3, ¿no? De grado, maestría y doctorado. Pero también hay por primera vez, hace 4 años, por primera vez en la historia de las ciencias económicas en la Universidad de Buenos Aires, la carrera de administración le está ganando a la carrera de contador. Entonces, ¿no? Tenemos el año 2024, tuvimos 2.400 ingresantes en la carrera de administración y 2.100 en la carrera de contador público. Unos 1.200 de economía, 800 de actuario y 300 de sistemas. El último dato que tenemos es el del año pasado, ¿no? Por un lado, se ha reducido la cantidad de estudiantes en la Facultad de Económica de la UBA, esto por diversos fenómenos, más universidades privadas, universidades de Gran Buenos Aires con mucho prestigio que trabajan muy bien estos temas, General Sarmiento, como mencionaba José Luis, la UNSAM, 3 de febrero, varias universidades de Gran Buenos Aires que han facilitado no solamente que la gente no tenga que viajar a la ciudad de Buenos Aires y la red metropolitana, sino que también han generado primeras generaciones de graduados universitarios en el segundo y tercer cordón, con lo cual esto ha sido muy útil para esa población, pero indirectamente nos ha restado estudiantes. Y por otro lado, también un cambio en la profesión, ¿no? Claramente el mercado ha degradado en la profesión del contador público. No es lo mismo ejercer la profesión de contador hoy en día con un mercado concentrado en 4 grandes estudios que prácticamente han monopolizado y ha barrido con los estudios medianos y pequeños, que ejercer la profesión del contador hace 15 o 20 años, donde los estudios medianos y los estudios pequeños, con un sistema más desconcentrado, permitía un mejor ejercicio profesional. Y el área de administración, muchos estudiantes que empiezan a cursar pensando en el emprendedurismo, ¿no? Pero ¿por qué no plantear también que el emprendedurismo social es una opción válida? Y bueno, y ahí es un debate que
que seguimos dando, las tensiones permanecen, como decía José Luis, también hay muchos prejuicios, no solamente el ver a la economía social como pensar la economía de los pobres. Yo me acuerdo del presidente Macri, en pleno ejercicio de la presidencia, plantear que la economía social era para evadir impuestos, ¿no? Como la economía social no paga ganancias, es un mecanismo para la evasión impositiva. Es un desconocimiento supino del sector, ¿no? Y del beneficio y del impacto que genera el sector y de ponerse un poquito a estudiar simplemente por qué no paga ganancias. ¿Será porque no genera ganancia con el concepto de la ganancia empresarial? Entonces hay mucho desconocimiento, no solo de algunos sectores interesados en que ese desconocimiento exista, sino lamentablemente también en algunos académicos que todavía tienen algunos prejuicios respecto al impacto cierto de la economía social. Y bueno, esto es como decía José Luis, también hay que hacer camino al andar, ¿no? Bueno, muchas gracias, Julián. Con tu exposición estás dándole el pie totalmente a Vale para que continúe. Así que, Vale, si querés continuar. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero agradecerles por la invitación porque realmente se requiere en estos momentos que transitamos como sociedad, ¿no? Y como sistema mundo, tipos de espacios como estos donde podamos poner ¿no? En común algunas ideas que tienen que ver con la formación y el aprender en nuestro campo que es la economía social, solidaria, popular y feminista. Yo soy cooperativista y me parece que digo, quería contarles un poquito desde dónde, digamos, les voy a hablar, porque, bueno, ahí José Luis hizo una intervención maravillosa en relación a los sentidos que se asocian a la economía y los sentidos que le damos, quienes somos parte del sector, a la economía, la importancia de poder tener una mirada compleja del mundo, ¿no? De las relaciones sociales, económicas y políticas que nos atraviesan como sociedad, para no quedarnos, ¿no? Más que quienes estamos en organizaciones cooperativas, para no quedarnos dentro de lo que pasa en nuestras cooperativas, sino poder tener esa mirada más compleja en distintos niveles, ¿no? Que es el nivel, bueno, micro, meso, macro y regional y mundial, que hay procesos que no se dan, digamos, solamente en nuestras organizaciones o en nuestros territorios, sino que van más allá. Así que bueno, me parecía importante compartir desde dónde estoy hablando y también me sentía muy identificada con Julián porque soy parte desde el año 2010 de esa especialización, doy clases allí y soy economista de la UBA, así que el mismo sentir que Antonella, que Julián, que bueno, no llegué a ver nada de cooperativismo y de economía social, es más, de casualidad, sí con el cooperativismo me involucré hacia el 2001-2002, recordemos esas etapas, esos momentos, estudiando economía, pero padeciendo la carrera porque justamente la visión era netamente neoliberal, me formé durante la época menemista, entonces lo de las prácticas asociativas no estaban en el radar de la licenciatura en economía. Y así pasaba, como decía Julián, con las otras carreras también. Bueno, hasta que me empiezo a topar con el cooperativismo de servicios públicos, empiezo de alguna manera a indagar cómo se organizaban, ¿no? Mientras estudiaba economía y planteé una tesis de economía sobre cooperativismo que nadie me quería tutoriar hasta que me rescató Alejandro Rothman, que dijo, yo te tutoreo porque no me recibía. Y en ese interín de hacer la tesis, ¿no? En cooperativismo, aparte haciendo trabajo de campo, no solamente que no teníamos contenido de economía social, solidaria, popular y feminista, sino tampoco teníamos metodologías cualitativas de cómo ir a entrevistar, ¿no? O sea que, bueno, fue todo, esa tesis de licenciatura fue bastante compleja. Y en ese camino me lo encontré a José Luis. Primero Flaxo, y en Flaxo lo conocí a José Luis, porque Flaxo también fue una de las primeras facultades que tuvo el primer curso de Desarrollo Local y Economía Social, lo cursé yo en Flaxo, y ahí lo conocí a José Luis. Y José Luis cuenta de la maestría. Entonces, como dijo José Luis, me anoté en la maestría, fui parte de la Corte 2, y la verdad que, bueno, nada, de ahí en adelante me empecé a formar académicamente en este campo, a la par de ser parte, ¿no? Y bueno, y aprender, porque yo decía,
a mí cuando veía el título de la actividad, me sale primero aprender o desaprender y enseñar, porque a mí me pasó eso, ¿sí? Cuando empiezo a ser parte de las organizaciones cooperativas y del sector, me pasó que tuve que aprender a lo que es gestionar una cooperativa, ¿sí? Desde una cooperativa de 3 personas, ¿sí? Que ahora lamentablemente han quitado esa posibilidad, una empresa recuperada que tiene otra complejidad porque hay litigios de por medio, ¿no? y cuestiones legales que son, la verdad, muy complejas, hasta construir en una cooperativa de autoconstrucción de vivienda, de la cual soy parte porque vivo en una cooperativa de autoconstrucción de viviendas, o sea, tuve que aprender de la gestión, pero también tuve que aprender a construir. Y trabajo en el Banco Credicop, en la gerencia de formación integral, en donde llegamos a casi 9.000 personas con las acciones de formación de nuestra organización Credicop y casi 1.600.000, más o menos 1.500.000 de asociados y asociadas. Entonces, en esto que a mí cuando José Luis mencionaba hasta la diversidad del sector, esto es el sector nuestro, diverso, con cantidad de asociados y socios diversos, con complejidades distintas, con formas de gestionar muy distintas también, porque no es lo mismo, ¿no? Gestionar una cooperativa, que es el primer banco cooperativo a nivel mundial, ¿sí? Con gestionar una empresa recuperada o una cooperativa de servicios públicos. Hay cuestiones que son, si bien hay burocracia y hay cuestiones administrativas que son para todo lo mismo, hay cuestiones de gestión, incluso de comunicación, de relaciones vinculares adentro de las cooperativas que son muy diferentes. Entonces es un aprendizaje constante, porque aparte somos muy creativas y creativos en el cooperativismo y la economía social, solidaria, popular y feminista, ¿no? Que eso también nos demanda, en esto que decía José Luis, y coincido, que vamos construyendo teoría al andar. Nada está escrito, nada. Estamos gestionando, estamos intentando sostener nuestras organizaciones a la vez que tenemos que construir conocimiento y ese conocimiento lo tenemos que sistematizar y también lo tenemos que compartir, porque eso hacemos en el sector, ¿no? Producimos conocimiento, circulamos aparte, la producción de conocimiento es colectiva, ¿sí? Hay ahí metodologías de cómo se construye el conocimiento, pedagogías que también intentamos salirnos de la convencional, ¿no? Nosotros hablamos mucho de pedagogías solidarias, donde todos los saberes que son válidos en nuestras organizaciones, en diálogo con la academia, en diálogo también con los organismos públicos, porque en la gestión pública también se construye conocimiento. Bueno, todos los saberes son válidos, desde quien gestiona la cooperativa, desde lo que estudiamos en las universidades, hasta también lo que genera la gestión pública en sí como conocimiento. Entonces, yo me fui anotando algunas cuestiones de esto, ¿no? Primero tuve que aprender de las organizaciones para después justamente poder, siempre de manera colectiva, enseñar o transmitir, más que enseñar, transmitir un conocimiento, ¿sí? De cómo llevar adelante nuestras organizaciones. Desde un lugar, como concebimos, al menos en el movimiento cooperativo del cual yo soy parte, que no es que yo tengo mi cooperativa, cierro la puerta y lo único que me interesa es cómo sostengo mi organización cooperativa, sino que estamos en permanente contacto con los territorios, con las distintas entidades de carácter social, hay articulaciones con los organismos públicos. Yo me fui anotando recién también que después voy a decir los desafíos que tenemos de formación para ir tomando nota para el año que viene, ¿no? Pero José Luis mencionaba, por ejemplo, la red Riles, ¿no? Que se formó en la Universidad General de Sarmiento, de la cual fuimos parte, somos parte, ¿no? Y también la revista que conllevó esa red, porque necesitamos difundir nuestro conocimiento, ¿no? Difundir y también dar a conocer qué hacíamos, que es la revista Otra Economía. Se fueron conformando otras redes de investigadores vinculados a distintas universidades y organizaciones sociales, como es el Encuentro Internacional Latinoamericano de Investigadores de Cooperativismo, ¿sí? Que está muy ligado también a muchas personas que son de la RILES, que también somos parte
de este espacio de red. Se conformó en el año 2014 la RUE, la Red Universitaria de la Economía Social y Solidaria, donde también la Universidad General Sarmiento, conjuntamente con el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, del cual yo provengo, y otras universidades públicas, digamos, conformamos esta red para justamente poder dar un diagnóstico de en qué universidades se estaban llevando adelante acciones de investigación, de extensión, ¿no? De formación en economía social. Entonces, en el año 2014 se conformó la RUES. A partir de ello se pugna conjuntamente con Cooperar para que haya resoluciones en el Ministerio de Educación, que salieron 2 resoluciones en donde instaba a las carreras de contabilidad y de derecho a tener contenidos de economía social, solidaria y cooperativismo, ¿sí? Fuimos como sector, digamos, dando pasos muy importantes en materia de formación y educación. Incluso el movimiento cooperativo, del cual yo provengo, históricamente ha trabajado con los sindicatos docentes para poder llevar el cooperativismo a todos los niveles de educación. Hemos sido también, y ahora digo, me atraviesa muchísimo, ¿no? Porque hemos sido también promotores y promotoras de la Ley Federal de Educación, a la cual ahora están vapuleando, ¿no? Y la quieren modificar, donde vamos a retroceder y privatizar la educación, que es un derecho público. Bueno, nosotros venimos trabajando con sindicatos desde hace décadas para que el cooperativismo esté, ¿no?, en las distintas instancias, desde los niveles iniciales, las primarias, las secundarias y las universidades, porque nos parece que el cooperativismo tiene que ser un contenido que debe justamente desarrollarse desde los primeros años de escolarización, porque estamos hablando ni más ni menos en nuestro sector de un modelo de vida y de producción y de trabajo distinto, ¿no? En esto que planteaba José Luis al inicio. Estamos pensando en otras relaciones sociales, en otras relaciones económicas, en otras relaciones políticas, y para ello necesitamos que la formación desde los inicios de esas herramientas a los niñas, niños, para que puedan tener esa visión de lo que implica llevar una vida de manera asociativa y también y el trabajo, ¿no? A todo esto que les menciono, para no alargarme mucho y dejar hablar al compañero a Juan Carlos, que me sigue. A ver, algunas cuestiones. No solamente es la universidad y los organismos públicos, ¿no? Y las organizaciones, las acciones de formación, ¿no? En esto que decía José Luis, hay muchos actores implicados en esto. Y por ejemplo, hoy en día, uno de los trabajos que estamos realizando y estamos ahí intentando incidir son los consejos profesionales. Porque, ¿qué pasa en los consejos profesionales? Como a veces en el radar no está el cooperativismo, no está la economía social, después las malas interpretaciones de la burocracia en cuanto a nuestras organizaciones. Los trámites burocráticos, los trámites administrativos no se condicen con lo que somos las cooperativas y otras organizaciones de esta economía social. Bien lo dijo Julián antes, ¿sí? Hay gravísimos problemas ahí y eso tiene que ver con la formación de profesionales. Entonces le estamos disputando en los consejos profesionales, ¿no?, de que tomen en cuenta otras formas de organizar el trabajo y la economía. Y no quería dejar de mencionar eso porque varios de nuestros compañeros no están, digamos, matriculados. Yo estoy matriculada en el Consejo en Cava y es una disputa, digamos, que tenemos. Y también la incidencia que tenemos, y en esto la maestría en Economía Social tuvo mucho que ver, tiene mucho que ver en la incidencia que tenemos en las políticas públicas y la normativa. Tanto las confederaciones de cooperativas y mutuales, como en el caso de la maestría en Economía Social de la General Sarmiento y otras universidades, también tenemos incidencia en normativa y en propuestas de políticas públicas, porque necesitamos políticas acordes a lo que es nuestro sector. Porque no solamente es la demanda, la queja y la necesidad, es ir con propuestas concretas y eso el sector lo tiene desde siempre, ¿sí? A veces tenemos gobiernos más abiertos que nos reciben las propuestas y más cerrados, pero coincido con José Luis que así con gobiernos incluso más afines no hay una comprensión de lo que es nuestro sector. Entonces nos quedamos siempre a medio camino, ¿sí? Que eso no implica que bajemos los brazos, pero estamos discutiendo a veces cuestiones. Yo ahora veo la reforma laboral, de modernización laboral, y venimos hace 20 años discutiendo la economía popular. Y que esos compañeros y compañeras de la economía popular requieren de un sistema de seguridad social y de resguardo de su trabajo
que no se ha logrado en décadas. Entonces hoy nos encontramos ante otro problema, seguir precarizando incluso al asalariado. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos que seguir, digamos, siendo enfáticos en que tenemos propuestas, tenemos normativa, tenemos políticas públicas para que este sector digamos, se siga desarrollando. Y Julián dijo los números, son tal cual. La última estimación en Argentina que la dio Alexander Roy hace unos años era que el 15% del Producto Bruto Interno lo generamos la economía social, ¿sí? Entonces no somos una economía marginal. Y Julián dio los números a nivel sistema, ¿sí? Somos una economía importante. Mientras el mundo del trabajo expulsa, las cooperativas seguimos generando trabajo. Y pasa lo mismo en Argentina. Hoy casi 28 millones de personas estamos asociadas a cooperativas. 28 millones de personas. No somos una economía marginal. Entonces, eso también hay que hacerlo de alguna manera sentir. Y para finalizar, dejo algunos temas que para mí son desafíos en la formación, ¿sí? Para compartir, ¿no? Eh, para pensar el año que viene. Por ejemplo, bueno, eso, la formación de profesionales para el sector, ¿no? Necesitamos administradores, contadores, economistas, bueno, psicólogos, relaciones laborales, de todas las profesiones que estén formados en nuestro campo de acción, ¿sí? Es fundamental, porque de todo eso requerimos en el campo de la economía social. Nos urge abordar temas también de administración, de gestión, ¿sí? Bueno, hablaba las cuestiones económicas financieras, ¿sí? También tenemos miradas distintas de la economía, por ende, eso también implica que un balance se presente diferente ante el fisco o ante otra, y eso no nos comprenden, porque no hay ganancia, hay excedente, y porque los excedentes vuelven al asociado, y eso no se entiende, ¿sí? Entonces, necesitamos formarnos en esos aspectos económicos, financieros, de costos, en cómo llevar adelante las relaciones colectivas de trabajo, ¿sí? Porque no solamente lo administrativo, lo contable y lo legal. No, lo vincular también es muy importante, lo vincular. Las relaciones laborales adentro de estas organizaciones son importantes. La comunicación interna y la comunicación de lo que hacemos hacia el afuera. Todavía seguimos teniendo un déficit tremendo. El otro día hicimos una muy linda actividad donde estuvo la revista Otra Economía junto a la revista IDELCOP, que es del movimiento nuestro, pensando un sistema de comunicación para la economía social. Hacemos mucho, discutimos poco, por eso la gente no nos conoce. Entonces necesitamos trabajar ahí fuerte, en que conozca quiénes somos, dónde estamos y qué hacemos. Eh, bueno, ya dije relaciones laborales y en la integración, porque esto sí es un tema que tenemos que seguir reforzando, la integración de todo el campo de esta economía social, solidaria, popular y feminista. Hay compañeros y compañeras que creemos que no se puede por un lado las cooperativas tradicionales ni por otro la economía popular. No, hay que amalgamar, hay que juntar, tenemos que generar esos circuitos socioeconómicos, ¿sí? Que de alguna manera abroquelen nuestra economía, que no se nos fugue un recurso hacia ni multinacionales ni otras empresas, ¿sí? Que no tienen nada que ver con nosotros, y ahí es el mayor desafío, creo, que tenemos que trabajar en esto de la integración económica, política e institucional, ¿sí? Así que bueno, todo esto me parece que son temas que son interesantes de poder, digamos, trabajar en lo que es formación y en todos los niveles, ¿no? Desde las organizaciones, los organismos públicos, la academia y toda persona, como dijo Antonella al inicio, que quiera ser parte de un mundo distinto, más justo, más solidario y libre de violencia, porque ni más ni menos hoy estamos transitando un mundo muy violento, políticamente, económicamente y socialmente. Y tiene que ver con que hoy el individualismo, la competencia es lo que prime, la propiedad privada. Y nosotros y nosotras, nosotres, o sea, nuestras actividades van por otro lado. Son otros principios, son otros valores. La propiedad colectiva es el respeto, es el amor hacia el otro, es el cuidado de la naturaleza, ¿sí? Y es el trabajo asociativo. Así que bueno, compartir esto y le dejo la palabra a Juan Carlos. Juan Carlos. No saben, voy a hacer un paréntesis, lo feliz que estoy de que esto se esté grabando porque la cantidad de datos y contenido que es impresionante, la verdad. Estoy muy feliz de que esto quede grabado. Juan Carlos. Muchas gracias, Antonella, y buenas tardes.
Yo pues soy de Costa Rica, ¿verdad? Y trabajo en dos universidades en el país, pero además tengo la oportunidad de ser formador de la Escuela Andaluza de Economía Social. Entonces, eso me ha permitido relacionarme con muchas organizaciones de la economía social en Latinoamérica y Centroamérica en particular. Y ¿cómo eran las preguntas? ¿Cómo lo estudio? ¿Cómo lo enseño? ¿Cómo lo investigo? ¿Cómo lo vivo? ¿Verdad? Justamente mi abordaje es sobre el futuro, ¿verdad? Es un abordaje prospectivo. Eso es lo que yo trabajo con las organizaciones de la economía social, la construcción de escenarios de futuro, bajo una pregunta y bajo una premisa que Valeria me introduce perfecto en lo que yo planteaba. Es decir, la economía social del futuro o el futuro de la economía social. Es como la reflexión sobre las condiciones que se espera en las que vivamos en los próximos años. No solamente es caracterizar la economía social del momento presente, sino es decir, qué oportunidades, qué espacios se le abren a la economía social en el futuro. Y siempre con una visión muy optimista que me ha caracterizado. Sin embargo, he de decir que la hipótesis o la idea que yo quería sembrar en el futuro es justamente que la economía social no es una economía alternativa, ¿verdad? Sin embargo, claramente el discurso dominante, la narrativa dominante en materia de economía social es muy fuerte, ¿verdad? Es muy fuerte y estamos enfrentando, digamos, los sectores más poderosos probablemente del planeta cuando hablamos de estos sectores que tienen el poder de cambiar una decisión de política pública o que tienen el poder de ejercer el control de la política pública. Es decir, son grandes fenómenos de poder que se dan en el universo. Entonces, se estaban dando una serie de condiciones que favorecen mucho el desarrollo, el posicionamiento de la economía social como la economía del futuro. Es decir, por ejemplo, la preocupación como, así como cerró Valeria, la preocupación por temas globales de la humanidad, sí, la preocupación colectiva, ¿verdad? Que uno, en mi trabajo, lo que yo hago es capturar señales de cambio y llevar estas señales de cambio a escenarios de futuro y ver futuros alternativos, por ejemplo. Entonces habíamos hecho una compilación desde la Laudato Si del Papa Francisco hasta la teoría de los bienes comunes de Lino Nostrum, es decir, una serie de señales que nos decían que un futuro de preocupaciones colectivas era posible. Es decir, que eso podía ser un modelo o una forma dominante en la cual la economía social le ajustaba muy bien, es decir, era el momento de posicionar los temas globales, ambientales, generacionales, una serie de temas que sin duda, ¿verdad? Nos daban mucha fuerza. No obstante, también había otras señales. Por ejemplo, una señal muy importante es em, este fenómeno de la pérdida de confianza en las instituciones y la pérdida de confianza en las personas, este fenómeno de em, la globalización, la lucha por la hegemonía, digamos, comercial en el mundo, en una serie de fenómenos de corrupción y la penetración del narco, digamos, dentro de la sociedad muy fuertemente, en algunos países más que en otros, nos afectó mucho, o sea, nos está afectando mucho el posicionamiento y la legitimidad de la economía, en particular la economía social. ¿Y esto por qué? Bueno, porque justamente la base de nuestro modelo en la economía social es una base de confianza, es una base de ética, es una base de una serie de valores que hay que formarlos y por eso a mí me encantó el nombre de esta actividad. Es decir, los valores no se compran, ¿verdad? Los valores no se canjean, los valores se desarrollan, se forma la gente en valores y creo que ahí nos hemos llenado, y digo esto con todo el respeto del mundo, pero sí nos hemos llenado mucho en la economía social y en el cooperativismo en particular de no cooperativistas. Es decir, la facilidad que se le da hoy, por ejemplo, a una persona eh, que sea,
que por ser cliente de una organización cooperativa ya se hace asociado en automático. Es decir, entonces yo me acerco a la cooperativa no porque creo en esos valores necesariamente, sino porque hay una condición a la cual yo arribo. Es decir, si yo hago un uso de un servicio, por ejemplo, me convierto en asociado. Esa persona no lleva, digamos, una preocupación colectiva por los temas ambientales ni todo lo que hemos hablado. Eso ha perjudicado mucho la construcción la visualización, digamos, de los niveles de incertidumbre que podrían eventualmente generar a la economía social. Entonces, aquí, bueno, ese es el abordaje que hacemos. Hacemos una construcción de escenarios. Siempre, por ejemplo, ahorita en el diseño que tenemos en la Universidad Nacional en Costa Rica, estamos trabajando con la captura de señales de cambio, ¿verdad? Se capturan, ¿qué es una señal de cambio? Una señal de cambio es algo que está pasando en Argentina, en España, o en Costa Rica, o en El Salvador, o en Honduras, ¿verdad? Que nos arroja información de que algo está siendo diferente. Es decir, por ejemplo, el surgimiento de una nueva forma de organización, el surgimiento de una nueva forma de innovación en materia social. Y todo eso lo vamos nosotros capturando con los sistemas de captura. Hoy día eso es mucho más, digo yo, fácil de hacer. Tenemos muchas formas de capturar. Y con esa información que se capturan, ¿verdad? Muchas señales de cambio, cientos de señales de cambio, se van procesando y vamos conformando escenarios, ¿verdad? Y esos escenarios nos van diciendo, digamos, qué tan claro podría ser el futuro, por ejemplo, en este caso de la economía social, que es la que nosotros trabajamos. Entonces, cuando tenemos los acercamientos directos con las organizaciones de economía social, con las cuales trabajamos los procesos de planificación estratégica y prospectiva, eh, uno se da cuenta ahí que ahí lo que falta es algo que es la razón de ser o el nombre de esta actividad. Digamos, se ha dejado muy relegado el tema de la educación en este tipo de la educación en valores, la educación en el tema ético, las finanzas éticas, estas cosas son parte de acceso de grupos muy pequeños de personas. Es decir, no es una práctica, como decía Valeria, que se enseña, por ejemplo, en la primaria o la secundaria, ¿verdad? Lo cual sí sucedió en algunos otros contextos mundiales, ¿verdad? En donde se daba cooperativismo, por ejemplo, en la primaria y se hacían cooperativas de niños y niñas y todo esto, ¿verdad? No es nuestra forma, ¿verdad? No es casual en absoluto para el futuro de la economía social que en un momento en que tenemos una situación crítica en materia educativa en América Latina, también tenemos una situación crítica a nivel de la credibilidad en las personas, de la confianza en las personas, del respeto por los demás, ¿verdad? De las estrategias de trabajo colectivo, ¿verdad? La gente mucha gente ha buscado encerrarse en condominios y estas formas de convivencia que hoy son muy populares. Y en la participación popular, en la participación comunal, por ejemplo, te encuentras que no ha habido relevo generacional, ¿verdad? Esos temas que son claves para el futuro de las organizaciones y por supuesto de la economía social también están marcándonos, digamos, en un momento muy puntual de la historia que estamos viviendo. Es decir, hace 20 años, más bien hace unos, sí, 20 años, cuando Yuval Noah Harari y otros pensadores futuristas hablaban de que para nuestros nietos, decía él, será más probable morir por una situación climática X que por una bala, ¿verdad? Habíamos supuesto que la humanidad no iba a volver ahí, es decir, que ya habíamos tomado conciencia de que esos no eran futuros que la humanidad quería, sin embargo, pues, y no sé, aparecen estos cisnes negros, ¿verdad? Que se dan, que les llamamos así en perspectiva y en análisis de señales, y entonces empiezan a preocuparnos. Nos preocupa mucho, por ejemplo, la postura que ha tomado Alemania hace un par de semanas de abandonar el liderazgo en el tema, digamos, de la cultura de la economía verde en Europa, ¿verdad? Presionado por la crisis económica que vive Alemania. Entonces se pone a prueba
que la economía social tiene una fragilidad importante cuando de sobrevivencia se trata, ¿verdad? Y debería ser más bien al contrario, o sea, debería ser más bien la gran oportunidad. Nosotros pensamos que con la pandemia, por ejemplo, el mundo iba a cambiar un montón y que muchas cosas iban a ser diferentes y lo fueron por un ratito, ¿verdad? Sí, por un ratito vimos un rostro más humano, digamos, de las decisiones que se tomaban. Vimos cooperaciones muy bonitas, muy interesantes que nos volvieron a dar, digamos, esa fe. Luego, digamos, ha ido otra vez volviendo, como que todo ha vuelto un poco a la antigua normalidad en algunas cosas. Eh, Ese es nuestro trabajo, nuestro acercamiento a la economía social. Brindamos apoyo, digamos, directo en forma de cursos, en forma de talleres, trabajando un tema que la UNESCO hoy ha posicionado muy fuertemente, que es el tema de la alfabetización de futuros. La alfabetización de futuros que lo que marca es justamente la manera de que el pensamiento sobre el futuro no sea un ejercicio técnico, sino que sea un ejercicio más normal de las personas, es decir, que logremos priorizar ciertos objetivos. Nosotros en Costa Rica, por ejemplo, en El Salvador, hemos visto en los últimos 3 años caer organizaciones cooperativas súper poderosas que han tenido efectos significativos sobre la economía del país porque manejaban capitales financieros altísimos, ¿verdad? Un montón de personas quedarse sin sus recursos, sin sus ahorros, es decir, ¿por qué? Porque la cooperativa en estos casos perdió identidad, ¿verdad? Perdió identidad, decimos, porque se metió a competir en la idea de que la cooperativa, como decía muy bien don José Luis, a quien admiro tanto, y decía muy bien Julián, digamos, y Valeria, ¿cómo se mide la economía social? Es decir, yo no puedo aplicar esos mismos indicadores que aplico a la economía clásica o a la economía dominante, no podría ser así. Es decir, yo no puedo medir el éxito de una organización cooperativa por las utilidades que genera. Es decir, sería como condenarla. Entonces creo que nosotros le llamamos un patrón dominante que no hemos logrado romper, es decir, no lo hemos logrado transformar. Y creo que en mucho la educación nosotros decimos que la educación es la vacuna, digamos, como el desarrollo, el fortalecimiento del sistema inmunológico para lograr paulatinamente el cambio que se espera en el futuro. Creemos absolutamente que esta generación joven que va aquí lleva mucho de lo que ocupamos. Es decir, es una generación interesada en temas colectivos, es una generación eh, que no le encaja. Por eso es que muchos ya ni siquiera votan, ¿verdad? Porque no les encaja votar por partidos que no prometen nada, o sea, que lo que prometen no lo van a cumplir y que ya se sabe por adelantado. Hay una serie de elementos que tiene esta generación que nos hace ser muy optimistas de lo que puede pasar. Y creo que entonces, bajo esas condiciones, la economía social podría tener un posicionamiento significativo en los próximos años. Y creo que eso es parte de la narrativa que tenemos que construir y la narrativa que debemos de desarrollar. No quisiéramos un archipiélago de grandes cooperativas que se destacan un montón, pero hay que irlas a buscar así como buenas prácticas en el mundo, ¿verdad? Porque eso es lo que a veces sucede, que todo el mundo dice, vamos a ver la práctica de tal lugar porque ahí la cooperativa o la organización que hay ahí es súper buena, sí está muy bien, pero no hemos logrado universalizar esas cosas, es decir, todavía seguimos viéndola como buena práctica, o sea, como un benchmarking de buenas prácticas y todavía no logramos normalizar un poco más ese modelo. La buena noticia es que hay escenarios en los cuales sí lo logramos, es decir, hay escenarios donde sí podríamos aspirar a una economía social muy fortalecida, más universal, menos de archipiélagos, sino más como una narrativa global. Y hay generadores de pensamiento muy importantes y organismos mundiales
que están en eso también, así como mencionaba Valeria, digamos, hay varios organismos que lo están haciendo, hay varias directivas en la Unión Europea que ofrecen esperanza, ¿verdad? Y, no necesariamente todo está pasando, pero sí se están dando algunas de las señales que nosotros ocupamos. Es decir, no podemos jugar a suma cero con el planeta ya en este momento en que ya estamos bastante adelantados en algunos temas, lamentablemente. Entonces deberíamos volver a la educación. Yo creo que la base fundamental de la economía social no es el capital, como lo es en la economía clásica, sino la formación y los valores, ¿verdad? Eso me parece que lo podríamos trabajar desde la educación. Así que yo celebro mucho el proyecto que tienen ustedes. Ojalá que no sean 100 sino que sean muchos más, y que anden por todo el mundo repartiendo esta esta nueva narrativa. Muchísimas gracias. Les agradezco un montón. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y muchísimas gracias por darnos una mirada esperanzadora en este contexto en el que estamos, la verdad, eh, viene bien. Em, Ahora que ya escuchamos a todos los expositores, podemos dar espacio a preguntas. Si alguien quiere realizar alguna pregunta, voy a aprovechar también para agradecerles, para decirle a todas las personas que están en este Zoom que el año que viene, vuelvo a reiterar, vamos a estar con la Escuela Latinoamericana de Economía Social, así que espero que todos estén conectados, ya van a estar escuchando novedades de nosotros por mail, por redes. Nos encantaría contar con todos, cuanto más seamos mejor, obviamente. Así que bueno, es un lujo, la verdad, el panel con el que hoy escuchamos fue espectacular. Vuelvo a repetir, agradezco un montón que tú estés grabado porque, nada, lo voy a escuchar un montón de veces. Alberto, te acabas de desmutear, así que calculo que querés hablar. Sí, 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 muy interesante todo. Yo quería hacer tres preguntas, no para que me contesten todas, sino para que elijan eh, cuál vale la pena o quieren contestar. La primera es la siguiente, sin desconocer, por supuesto, la larga y fructífera tradición del cooperativismo. Eh, ¿Hasta qué punto o existe algún peligro de que el cooperativismo hoy también se constituya en un corset para pensar muchos de los temas de la economía social y popular? ¿Existe ese peligro? Ustedes que son expertos en esto, esa sería la primera. La segunda es, ¿qué vínculos ven ustedes, no históricos, sino en la actualidad, entre la idea de economía social y popular y el pensamiento socialista, que es algo que nos convoca a nosotros en particular? Y en tercer lugar, eh, ¿existen, cómo es, o qué particularidades hay, sobre todo a raíz de lo último que dijo Juan Carlos, en el proceso de capitalización, de formación de capital y su desarrollo en la economía social? Y si eso tiene alguna particularidad que necesite ser estudiada teóricamente. Bueno, dirigida así a cualquiera de los tres. Cualquiera que quiera responder, Julián, Juan Carlos, José Luis o Valeria, adelante. Puedo tomar un punto. Voy a tomar bueno, sobre lo de las cooperativas, aprovecho para decir que es la palabra que más se mencionó en esta serie de exposiciones. Me gustaría que acordemos que es una de las formas de organización de la economía social, de la economía social solidaria, pero que hay otras y que hay que trabajar sobre esas también, que hay las redes, una comunidad indígena es una forma de organización de la economía social, comunitaria, popular, solidaria, este, y que incluso hay formas paraestatales, como puede ser el presupuesto participativo, que es parte para mí de la economía popular solidaria, no es una cooperativa. Bueno, eso por un lado. Con respecto a lo del socialismo, es una gran pregunta. Uno dice, ¿por qué llamarla economía social y no economía socialista? ¿No? Bueno, yo creo que la palabra socialismo está muy atada a la experiencia de lo que llamamos socialismo real. Sin embargo, nosotros hemos visto lo siguiente. Si hoy quiero pensar
en las alternativas al sistema capitalista periférico que tenemos. No tenemos que pensar desde cero, inventar la pólvora. Hay un largo pensamiento a lo largo del siglo pasado, por lo menos, que contribuye y que han planteado alternativas a la economía del capital. Una es el socialismo. Sí, acá hay una vertiente de pensamiento marxista que da lugar, por un lado, al pensamiento socialista, digamos, revolucionario, que la idea era tomar el poder y desde el Estado cambiar la realidad, cambiar la sociedad más igualitaria, más eficiente, etcétera, o el, el, el proyecto socialdemócrata, un proyecto socialdemócrata que de hecho está atrás, a mi juicio, de lo que fue el estado de bienestar, o está atrás del populismo latinoamericano, del desarrollismo. Y la idea de otra relación entre sociedad, Estado y economía, que no es revolucionaria, pero que es una corrección fuerte de lo que es un sistema puro de mercado como propone el neoliberalismo. Y si miramos hacia atrás, entonces tenemos esas dos corrientes, pero hay otras que tenemos que tener en cuenta. El pensamiento social de la iglesia, que tiene mucho, si ustedes pueden ver el peso que tiene en los modelos, las decisiones, los proyectos, es muy importante. La teología de la liberación ha contribuido mucho, no solo el pensamiento marxista, socialista, sino hay una componente religiosa de la cultura popular de nuestros pueblos que dice mucho sobre la economía. Y por supuesto está el cooperativismo clásico, ¿no? Que es una corriente que tiene una larga historia. eh, el anarquismo. O sea, el socialismo muy bien, pero hay muchas otras corrientes importantes que me parece que hay que tener en cuenta. Y sobre todo tener en cuenta la vertiente latinoamericana. O sea, una cosa es hablar de un autor soviético y otra es hablar de Mariátegui, ¿no? Es decir, tendríamos que tener en cuenta las especificidades de nuestra realidad. Bueno, es solo para agregar algunos puntos a la interesante intervención que nos hicieron. Me sumo a José Luis en en estas preguntas que Alberto mencionaba. Bueno, eso, ¿no? Coincido rotundamente con José Luis, la vigencia del pensamiento socialista en la economía social, solidaria, popular y feminista, y en el cooperativismo ni que hablar porque fue una de las vertientes, digamos, y perspectivas que nos abraza al cooperativismo en su nacimiento, como fue el anarquismo, los socialistas utópicos, ¿no? La doctrina social de la iglesia. Así que tuvo mucho que ver y todo, digamos, abona a este campo. Coincido con José Luis y hay un libro muy interesante. Primero, acá José Luis nombró a Mariátegui, también hay un autor muy importante que hemos visto en la maestría, que es Hinke Lambert, y otros autores también que me parece que justamente abonan a esto que estamos mencionando. Y hay un libro muy interesante que sacó la Universidad Nacional General Sarmiento, justamente, yo no me acuerdo exactamente, José Luis, el título, pero era recuperar, ¿no? Algunas teorías, incluso la teoría marxista, desde la perspectiva latinoamericana. Cuando escribió con Paul Singer, José Luis Coragio y varios autores latinoamericanos, ¿no? Porque me parece que no, yo siempre fui, no digo crítica, pero eso de mirar Latinoamérica desde las Europas o de los países centrales, a mí me hace un poco de ruido, ¿sí? Por la estructura y por la historia de América Latina. Nosotros tuvimos un genocidio con la conquista y la colonización. De ahí en adelante, me parece que hay que, ¿no? Y todo lo que es la perspectiva de colonial, ¿no? Y bueno, ha hecho mucho aporte también en este sentido bueno, nada, de poder tener esa mirada desde nuestros propios anteojos, ¿no? O de nuestras propias vivencias, trayectorias y eso. Así que coincido con José Luis. Otro aspecto, hablaban del cooperativismo como corset. Yo todo lo contrario. Y, acuerdo con José Luis también que el cooperativismo es una de las formas. Por eso yo hablé de integración, ¿no? Me parece que el sector se tiene que integrar, el sector es su conjunto. Para nosotros lo que atraviesa es el asociativismo y otros aspectos con los cuales comulgamos con otras entidades de carácter social u organizaciones sociales. La propiedad colectiva es otro aspecto que también
digamos, que compartimos la toma de decisiones democráticas, digamos, ¿no? Después, bueno, las distintas formas, algunas jurídicas y otras no, que tampoco lo jurídico es que nos da la seguridad, como decía Juan Carlos, de que la gente se comporte de manera, por ejemplo, en el caso nuestro, como cooperativista. O sea, hay que tener mucha vigilancia en eso también, que la forma jurídica justamente no es por ser una cooperativa, nos comportemos como, ¿no? Hay personas que, bueno, que no, en eso no sucede. Por eso la formación, la capacitación. Yo no creo que sea un corset el cooperativismo, todo lo contrario, porque si hay algo que tiene el cooperativismo, como otras formas de organización de la economía social, es que somos muy creativos y creativas. Siempre tenemos que estar y permanentemente revisando prácticas, revisando procedimientos, revisando la gestión, revisando y creando nuevas formas, porque sostenerse en un mundo capitalista que te juega con unas reglas totalmente diferentes es creatividad y bueno, y ver, ¿no?, colectivamente cómo vamos sorteando los distintos obstáculos, ya sean burocráticos como, ¿no?, de toda índole, ¿sí? Entonces, a mí no me parece que el cooperativismo encorsete, no. Em, que, que haya cooperativas que no se sostengan en el tiempo porque justamente ha sucedido que no pudieron o no rever sus prácticas o no pudieron, bueno, esa es otra cosa, pero no que el cooperativismo encorsete. Porque bueno, es esto, ¿no? Estamos permanentemente viendo y revisando prácticas y revisando cómo gestionar, ¿no?, y cómo responder a las distintas cuestiones que nos plantea el ecosistema en el cual somos parte. Estamos en un sistema capitalista y bueno, esa revisión es permanente. Y una cuestión que preguntaba Alberto, me parece súper interesante, que es la cuestión de la constitución del capital, ¿no? Hay una tesis muy interesante que en la maestría, que es sobre la acumulación originaria de la economía social, que para mí es muy interesante leer esa tesis, ¿sí?, que tiene que ver también con cómo nos capitalizamos de alguna manera en el sector, porque si hay algo que tenemos que hacer es dar lugar a la acumulación, de qué manera, claramente, y la capitalización. En el caso de las cooperativas, acá no sé si está, no lo veo a Julián, pero en el caso de las cooperativas, ya de por sí la ley de cooperativas nos pone un artículo en el cual la cooperativa tiene que parte de sus excedentes capitalizar, ¿sí? Entonces, ahí hay hasta cuestiones normativas, ¿sí?, que tenemos que cumplimentar las cooperativas. Los excedentes, una parte son repartibles y otra parte no. Y esa parte no repartible justamente se capitaliza en la organización cooperativa. Y eso se decide en la asamblea, aparte, ¿no? ¿Qué se hace? ¿A dónde se capitaliza? Y, etcétera. No sé si entendí bien, Alberto, pero sí, va por ahí. Pero es un tema, lo que dice Alberto, muy importante para el sector, ¿sí? Porque nosotros tenemos que tener, digamos, tenemos que, de alguna manera, en este sistema capitalista no generamos ganancias, pero ¿qué hacemos para que esa cooperativa crezca y no quedarnos, ¿no?, en algo, una experiencia pequeñita y de poca incidencia, para quienes creemos que esta economía social debe ser, ¿no?, debe expandirse y debe ser un sistema económico más fuerte? Bueno, cabe darle atención a eso. Y después está la multiplicidad de estrategias que podemos llevar adelante en esta economía social, ¿sí?, en relación a capitalizar. No hay una sola forma, ni una modalidad, ¿no? Hay distintas maneras de pensarla, ¿no? Pero sí es un tema que digamos, que tomarlo, ¿sí? Porque también tiene que ver con cuestiones financieras, económicas, de cómo llevamos adelante nuestra vida económica dentro de las organizaciones. En el caso de la cooperativa, como decía, está normado de alguna manera. Eso no implica que, bueno, en algún momento capaz haya un desfasaje, pero digamos, es un tema, digamos, que me parece que hay que darle lugar. Y también menciono que hay una tesis de un colega, Antonio Cruz, de Brasil, que también aborda el tema de la acumulación originaria de la economía social. Así que eso, se piensa, es algo que está sobre la mesa, es algo que se piensa. Bueno, hay que ver qué estrategias, cómo, ¿sí?, dependiendo también
la conformación de esa cooperativa, qué necesidades se está respondiendo, tiene que ver, digamos, con un montón de, para mí, ¿no? Con un montón de cuestiones. Credit Corp, una de las mayores capitalizaciones, tiene que ver con la tecnología que requerimos para brindar un servicio financiero, que aparte está normado por el Banco Central, ¿no? No solamente tenemos las normas de las cooperativas, está normado por el Banco Central que tenemos que cumplimentar con ciertos aspectos técnicos. Entonces, bueno, ahí se trabaja sobre responder a esa normativa. Pero bueno, eso quería aportar a lo que José Luis mencionaba. Yo tenía una palabrita nada más porque sí me parece súper importante las preguntas de don Alberto. Yo creo que, digamos, el cooperativismo, uno no, bueno, uno habla mucho del cooperativismo porque es lo que el discurso más revela. Es decir, por ejemplo, en nuestros países, por ejemplo, en Costa Rica, hay un censo de cooperativas, pero no hay un censo sobre organizaciones de la economía social, ¿verdad? Es decir, no hay una cuantificación, ¿verdad? Hay aproximaciones a cuánto es eso. Entonces, normalmente el discurso dominante lo jalan las cooperativas. Cuando la cooperativa o el cooperativismo se convierte en un corset, cuando es inclusive en un peligro, es que ella no opera sola, ¿verdad? Es decir, cuando uno ve que el cooperativismo toma ese poder, por ejemplo, decir que el 20% de los costarricenses pertenecemos a alguna cooperativa, estamos hablando de que somos un sector con poder, ¿verdad? Es mucha gente. Entonces, ahí vienen las tentaciones, ¿verdad? El lado oscuro de la cuestión, ¿verdad? Que es, por ejemplo, el populismo y el cooperativismo. O sea, el populismo se acerca al cooperativismo. También el capital, ciertos capitales no deseados se acercan al cooperativismo. ¿Por qué? Porque somos un sector interesante. O sea, somos un sector con poder, somos un sector que podemos tener incidencia sobre muchas cosas. Entonces, ahí sí me parece que es el tema delicado. O sea, por eso nosotros hablamos del antídoto, de la vacuna. O sea, cómo logramos nosotros mantenernos, digamos, éticamente ahí en ese camino y no ser tentados. Nosotros en el país estamos viviendo una situación increíblemente, digamos, difícil porque hay un sector del cooperativismo, digamos, que se politizó abiertamente y entonces es un mal ejemplo cuando tratamos de enseñar que el cooperativismo se mantiene, que fortalece la democracia y todas estas cosas, y vemos un sector, perdón, que está buscando apoyar una idea totalitaria, entonces ahí tenemos un problema, ¿verdad? Tenemos como un mal ejemplo que dar a nuestra gente. Entonces, sí creo, digamos, que bajo ciertas condiciones, bajo ciertas cosas que coinciden en el tiempo y el espacio, sí, sí es de cuidado, ¿verdad? Sí, es de cuidado porque por lo que les decía yo antes, creo que no estamos suficientemente robustos como cooperativistas para mantenernos en el camino, en la senda, digamos, de eso tan bonito que es el pensamiento cooperativo, ¿verdad? Entonces, o el pensamiento solidario, digamos, el pensamiento humano, el amor al prójimo, ¿verdad? Por eso es que cuando don José Luis habla de la doctrina de la iglesia y todo, es tan importante visualizar que todo eso, mucho de todo eso es parte de lo que nos caracteriza dentro de toda nuestra espectro ideológico cooperativista. Entonces, sí creo que ahí tendríamos una situación de revisar. Y evidentemente la economía social no es economía filantrópica así per se, ¿verdad? Es una economía que ocupa una fuente, o sea, es una economía que ocupa una actividad comercial. Es decir, no podemos pretender distribuir lo que no hay, es decir, tampoco. Entonces, sí, sí es un tema muy lindo para debatir porque nos llevaría pues, a pensar cosas muy interesantes. Sí, muchas gracias. Vale, ¿querés agregar algo? Sí, quiero agregar una cosita que me hizo acordar Juan Carlos recién en su intervención. Bueno, nosotros en el cooperativismo, en la década del 80, 90, se debatió y se puso sobre la mesa el tema de abrir el capital de las cooperativas a inversiones privadas de personas que no tenían que ver con la cooperativa. Y nuestro movimiento cooperativo se opuso rotundamente, bueno, se hicieron documentos, ¿no? Bueno, un montón de cuestiones, y se propuso que en ese caso se armaran algo que se llama TICOCA, que son como unos títulos cooperativos de capital, en donde asociados o asociadas, si queríamos aportar más a este capital, ¿no? Para capitalizar la obra, lo podíamos hacer con los TICOCA.
Eso por un lado, ¿no? Y por suerte no se logró esa ley de apertura de capital de las cooperativas a inversores extranjeros. Sí sucedió en Mondragón, sí sucedió en el banco cooperativo más importante de Inglaterra. El banco cooperativo más importante de Inglaterra desapareció porque justamente al abrir su capital lo que hizo fue fondo buitres, quebró. Y en Mondragón hubo experiencias que tampoco estuvieron buenas, ¿no? Entonces, en esto que plantea Alberto, es muy importante porque ante la necesidad o ante gobiernos en los cuales, ¿no?, plantean esta apertura, esta posibilidad de apertura de las cooperativas, ¿no?, o de estas entidades para inversiones externas, bueno, hay una propensión a que se pueda desvirtuar justamente, ¿no?, el origen y para qué se conformó esa entidad de la economía social. Y también la discusión de cooperativas que en algunos países están en la bolsa, ¿sí? Porque no es el espíritu del cooperativismo ese. Entonces, nada, me parece que sí, también hubo esas discusiones, trayendo lo que decía Juan Carlos, en nuestro país y hemos tenido muy malas experiencias en otros, como para también tener esa vigilancia, ¿no? A la hora de pensar la capitalización de nuestras organizaciones. Gracias, Vale. Juan Chirino, ¿querés intervenir? Hola, buenas tardes. La verdad que interesantísimo, me gustaron las apreciaciones, pero no me puedo tener en la silla porque algo tengo que opinar. Eh, yo lo que la información que me empezó a bajar de lo que ustedes estaban planteando es, creo que Vale, vos lo nombraste en un momento, la economía social del trueque contra el Banco Credit Corp. Como economía social y ambos, no, vos nombraste, digo, hoy cuando hablabas de 2001, no, yo lo estoy trayendo a la mesa. Eh, la diferencia que se produce en el mismo concepto de economía social, en lo que significa la economía social del trueque contra el Banco Credit Corp o Sancor. En mi situación ignota sobre el tema, yo al Credicop o a Sancor los veo como una multinacional, como un monstruo. Bueno, por eso estoy preguntando. No me contestes, no te adelantes. Como un No, te iba monstruo. a invitar a ser parte de las comisiones de asociados, nada más, para que conozcas las Ah, soy presentaciones. asociado. Así que, y mira, la pregunta era esa. Y creo que va a ir ahí lo mío. ¿Cómo se distorsiona o cómo se compatibiliza o cómo se concatena el cooperativismo el cooperativismo no, la economía social entre lo que es el Banco Credicop o Sancor, que son los dos monstruos cooperativos que tenemos en Argentina, y la economía del trueque, ¿no? Yo soy de una provincia muy cooperativa, me tocó en algún momento participar en una reorganización de la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa, que es famosísima. Mi socio fue el presidente de esa cooperativa y fue quien la modificó y cambió y volvió a ser una cooperativa después de muchos años de enquistamiento. Y ahí traigo una cosa que a mí siempre me hizo mucho ruido, que es cómo actuamos los ciudadanos o cómo actuamos los argentinos frente a las ventajas que nos da la ley de cooperativas o tenemos a alguien que busca sacar provecho de una cooperativa. Entonces, ese desequilibrio que yo veo constantemente de hecho, deslizaste un poquito ahí el tema de que cobraban impuestos a las cooperativas y demás, y todo lo que pasó con el INAES hace 5 años, creo que fue. Entonces la sensación mío es cómo podemos equilibrar. Yo soy socio de muchas cooperativas sin saberlo, ¿sí? Nosotros en mi ciudad tenemos todo el mundo, si vos, perdón, todo el mundo, todos los que piensan como quien nos dirige en este momento en el país, vos le decís, che, vamos a formar una cooperativa, no, eso, no, la cooperativa, no, y sabemos cómo reaccionan y cómo nos irritan esas charlas.
pero a la media hora van a comprar a la cooperativa obrera porque tienen descuento. Entonces, esa forma de actuar que tenemos nosotros, esa idiosincrasia, que es la palabra que yo creo que nosotros tenemos que fomentar, porque es la manera en que nos desarrollamos y actuamos frente a las normas que tiene el Estado, frente a una ley de cooperativas que es del gobierno de la NUCE. Es de facto, si bien hay una historia que dice que Cámpora se la pidió a la NUCE que la saque entre gallos y medias noches a la ley de cooperativas para poder generarla. Eh, Mi pregunta, y me encantaría a Juan Carlos, perdón, a José Luis y a Valeria por los dichos que tuvieron. eh, ¿Cómo compatibilizamos para que seamos, para que una economía social sea creíble y no se transforme en lo que hoy, yo soy un convencido que hoy tenemos el gobierno que tenemos porque no se supo comunicar? Entonces, yo soy dueño de la cooperativa obrera porque soy socio. Yo soy dueño de la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa porque soy socio. Y la cooperativa de electricidad de Santa Rosa me comunica y me manda mail, me tiene podrido, ya me tiene harto, los mando pero constantemente me está preguntando qué quiero hacer con la cooperativa. La cooperativa obrera te aseguro que nunca me mandó nada, pero yo a lo que voy o la pregunta que les hago, ¿cómo compatibilizamos o cómo equilibramos o si es falta de comunicación el tema cooperativo para que llegue para que nos llegue a nosotros, para que me llegue a mí? Porque yo realmente, vuelvo al término inicial, al Banco Credicop lo considero una multinacional que compite con el Banco Francés y el Galicia, que es quien hoy nos está dando los encajes financieros al mercado, por ejemplo. O Sancor Seguros, que lo equiparo a Berkeley Internacional Seguros, por dar ejemplos. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Quién sabe de la ciudadanía o el que camina por la calle que el Credicop es un banco cooperativo y tiene otra estructura y que reparte utilidades y que tiene otra formación? Y le pregunto, quiero cortar ahí porque si no me voy a ir y pero no sé, a mí me gustó, vale, tus conceptos, o José Luis, tus conceptos, y lo estiro a Juan Carlos con el tema, porque Julián se fue, pero lo estiro a Juan Carlos con el tema de la difusión que planteabas en tu exposición, ¿verdad? Sí, gracias por la pregunta. Estamos pasadísimos de hora. Si quieren en un minuto, rápido, 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 perdón. Y tenemos un comentario de Fátima en el chat que lo menciono porque si también quieren agarrar las dos preguntas, que menciona que en el caso de las comunidades indígenas enfrentan también involucrarse como proveedores. No a todas las personas le dan trabajo dentro de multinacionales que llegan a los territorios. Y falta capacitación y oportunidad de estudiar, menciona Fátima en el tema de comunidades indígenas. Bueno, eso esperamos el año que viene también abarcarlo, como les contaba, desde el CEPAS. Así que, bueno, un minutito a los expositores. Julián se quedó sin internet, me mandó un WhatsApp recién, por eso tuvo que salir del Zoom. Pero bueno, nada, es un minutito, ¿Puedo participar? obvio. José Luis y después Ya. yo. Mm. Tomo rápidamente, como vos decís, distintos puntos. Primero, lo de la credibilidad. Eh, una tarea que tenemos, lo que estamos con la economía social solidaria, es sistematizar los millones de experiencias que hay y mostrar que esta opción de una economía más solidaria es útil para esos que dudan, que puede generar trabajo, que puede generar bienes más sanos, que puede resolver necesidades. Solo con el discurso y el dibujito de los dos burritos y los dos barbas de heno que se usa para mostrar lo útil de la cooperativa no alcanza. Hay que mostrar en la realidad concreta qué produce el movimiento de economía social solidaria.
Entonces, esa es una tarea que tenemos que me parece que es importante. El otro tema que quería tocar rápidamente es el de la acumulación, el de la capitalización. Yo creo que acá los conceptos pueden ayudarnos a pensar esto. Una cosa es capitalización en el sentido de tener más medios de producción, más instalaciones, más insumos, etcétera. Y otra es capitalización en el sentido de acumulación de capital sin límite. O sea, que es la lógica del capital. Si una empresa que se llama de cooperación o de cooperación social entra en la lógica de la acumulación de capital particular de esa empresa, para mí se salió de la economía social solidaria. Se convirtió en parte del sistema capitalista. Y bueno, no está mal que haga eso, pero digo, no la voy a confundir, no es lo mismo. Con respecto a esto de la acumulación originaria que mencionó Valeria, ustedes saben que por ahí se ha planteado que mejor de hablar de acumulación originaria es hablar de desposesión, porque lo que Marx señaló originalmente es que el capital al inicio, como no partía de un capital previo, tuvo que arrasar con la tierra campesina, tuvo que volver a los campesinos obreros, tuvo que crear de la nada el capital, robándolo, expropiándolo. Y lo que hemos encontrado, muchos de los que han estudiado la sociedad contemporánea, es que sigue habiendo un proceso de robo, un proceso de desposesión. Y la acumulación originaria de la economía social solidaria sería recuperar lo que nos han robado. Entonces, recuperar el conocimiento científico, recuperar la tierra. Una política de reforma agraria es parte de una política de economía social solidaria. Recuperar el suelo urbano, recuperar el control del agua. O sea, es una acumulación originaria inversa, ¿no? La que necesitamos que se esté dando. Y esto implica incluir en la agenda opciones distintas. Y un punto nomás que quería plantear, dos va. Lo del trueque que se trajo acá me parece importante decir. Lo del trueque es importante, pero lo más importante del trueque es la generación de moneda social. Es que la economía popular pueda crear su propia moneda y aprender qué es el dinero, porque estamos todos alienados con respecto a qué es el dinero. Poder producir su propio dinero. Y la última cosa que tiene que ver con lo del socialismo es recordar que en, Brasil, quien estuvo a cargo en el Ministerio de la Economía Solidaria fue Paul Singer, que es un socialista, fue fundador del Partido Trabalhista. Y Paul Singer tenía la idea de que la economía solidaria era una compuesta por cooperativas, pero tenía como idea el modelo de Yugoslavia. Bueno, esa es una vertiente, una posible interpretación de lo que sería una economía social, solidaria, socialista, si se quiere. Pero puede haber otras. Puede haber otras donde el Estado juega un papel fundamental, pero un Estado democrático, ¿no? Bueno, perdón, que yo hablé un poquito al comienzo, por eso me agarré ahora unos minutos más. Muchas Yo quiero gracias. preguntarle a Juan por qué hace esta pregunta en este momento, que ya no tenemos que ir, que a mí encima a las 8 se me corta, le decía ya, se me corta a las 8 la Vos sabés que comunicación. iba a poner en el chat, Juan, no me voy a sabes quedar eso. con ganas de más. Es que Lo casi iba, estamos Te en respondo, 2 horas. te respondo como muy rápido, pero a las 8 es como que me convierto en Cenicienta porque por seguridad informática digamos, se termina. A ver, coincido en lo que dice José Luis, lo que recién traía, ¿no? Y por otro lado, te voy a chicanear, Juan. Porque decías, no, bueno, no se entiende desde que la tenés una... disquisición sale la opinión, así Después, que es si lo querés, la mejor que seguimos, podés hacer. después la seguimos de por privado. Nos vamos a llevar bien con eso. No, no, porque para mí tal cooperativa y tal cooperativa son multinacionales, pero a mí me molesta que todos los días me llegue un correo de la cooperativa diciéndome qué tal, ¿no? Entonces, a ver, ¿queremos conocer? No queremos conocer, queremos que nos No, informe, no, porque eso fue metafórico, absolutamente metafórico. Quise decir que la comunicación era insistente y digo, sí, wow, mirá lo no, que es frente a otros que nunca me comunican nada.
Pero te voy a decir que en alguna cosa yo comparto y lo dije, que una de las mayores dificultades y desafíos es la comunicación, ¿sí? Porque Que como bien la decía, planteó Juan Carlos. claro, no todas las personas saben que el Credicop es un banco cooperativo, no todas las personas saben que el Sancor es una cooperativa, no todas bueno, ahí tenemos un desafío muy importante, ¿sí? Que también nos tensiona en la manera que tenemos de comunicar porque no queremos tampoco copiar las maneras que el capitalismo tiene de comunicar sus productos y servicios porque hacemos otra cosa. En relación a tender puentes, vos hablaste del trueque, que el trueque, puntualmente, si hablas de aparte del trueque del 2001-2002, fue una experiencia en un momento y una situación muy compleja para la Argentina. Muy compleja, que no es lo mismo que lo que traía José Luis, de pensar en monedas sociales, que hay experiencias Otra en cosa. Argentina, es pensar en cosas distintas. Una cosa es la emergencia y otra cosa como estrategia de repensar el dinero, qué tipo de dinero y para qué utilizo el dinero, ¿no? Y en esto de lo que vos decías de cómo hago dialogar o cómo tiendo esos puentes entre, por ejemplo, una organización como Banco Credit Corp, de economía popular, o experiencia de moneda social en los territorios, porque quiero salirme del trueque, porque aparte recordemos que el trueque como experiencia fue muy interesante, pero por avaricia o por mala gestión de una persona o por malversación de una persona, esa experiencia tan hermosa termina cayendo, no porque el trueque no Total. estaba bueno, sino por ¿No? mal manejo, Por digamos, cómo nos comportamos los argentinos, por nuestra idiosincrasia. pero fue una o dos personas que hizo, digamos, estallar el sistema Pero y si ahí, vos preguntás, la gente se va a acordar de eso y sí, no de la bueno, generalidad. ¿querés que hablemos del hogar obrero? No, no, no. Claro, Me crié bueno, por enfrente eso, al no, Supercop, al hogar obrero. 10 claro, minutos, ya no, estamos casi en dos. 10 minutos no, y Nos voy quiere cerrando, echar, no, Lanto. mira, No, no, pero bueno. le voy a dar la razón en esto que dice Juan, que hoy, así como dije la comunicación, es cómo integramos este vasto sector que es muy, digamos, muy diverso, muy complejo, que está a nivel federal. En lo que a nosotros respecta, nosotros tenemos 276 casas cooperativas que son nuestras filiales. Y en cada filial tenemos una comisión de asociados, tenemos una comisión zonal que toma decisiones en la filial, que se toman decisiones en zonas. O sea, yo después les puedo acercar a través de Anto unos artículos que hemos escrito sobre nuestro modelo integral de gestión, donde confluimos los asociados, los dirigentes, los funcionarios, funcionarias, y cómo se da esa toma de decisiones en una organización que es muy grande, que no es una multinacional, porque hay algo justamente que tiene la organización nuestra que no articula con multinacionales. Sí es una complejidad, sí, y hicimos una sistematización después de 30 años de gestión cooperativa en Credit Corp, en esto que vos mencionás. Bueno, en cada una de esas casas cooperativas, la cantidad de actividades que se hacen con las distintas entidades de carácter social, otorgando premios institucionales, articulando cuestiones normativas con los municipios, bueno, es digamos, de una diversidad enorme que tenemos dos medios en donde se puede ir siguiendo más o menos lo que hacemos, que es Acción, que es un periódico digital ahora, y la revista IDELCOP, y nuestros micros radiales, que son del Instituto Movilizador, que intentamos difundir todo lo que hacemos siempre en comunión y con otras organizaciones, ¿sí? Así que bueno, igual da para otra, Juan, quedemos en contacto, da para seguir charlándolo porque me parece que trajiste dos temas súper interesantes, el de la integración y el de la comunicación en el sector, ¿sí? Nada, y ya me callo. Gracias, gracias. O sea, esto está tan interesante que estaba planeado para que dure 1 hora y casi llegamos a 2. Es un montón. Alberto, y ya tenemos. Muy brevemente y ya para no extendernos. Si en el pensamiento capitalista más tradicional hay una cuestión sobre la escala de las unidades económicas y de las empresas, hasta qué punto las resiste la dinámica capitalista, en la economía social también tiene que haber un problema de escala o debe problematizarse el problema de la escala. Eso es lo que ocurre con cooperativas tan inmensas o con unidades económicas y pueden ser tan inmensas. Por eso hay también un vínculo entre economía social y municipalismo o unidades territoriales más pequeñas. Pero bueno, no, dejémoslo no quería, digamos, ya tenemos Tenemos tema para la próxima 2026 charla. para, para seguir. La verdad, ya 2 horas vamos de Zoom. Les agradezco
enormemente a los expositores por su tiempo en diciembre. Son muy generosos, la verdad. Enseguida que yo me comuniqué, me respondieron, me dijeron que sí. La verdad, de todo corazón les agradezco. Ya le voy a hacer extensivo a Julián el agradecimiento. A todas las personas que hoy se conectaron, que les interesó, les agradezco también por estar acá. Van a escuchar de nosotros el año que viene. Vamos a tener muchos proyectos con los cuales queremos contar, sea como alumnos, como profesores, de todo, investigando, enseñando, viviendo, aprendiendo, desaprendiendo, como ustedes también contaron. Eh, Nada, muchísimas gracias por estas 2 horas, por suerte están grabadas, insisto. Alberto, no sé si querés alguna palabra de cierre y No, no, nada. no, lo mismo, agradecerles a todos los que participaron, al doctor Corallo en particular, que es para todos nosotros el gran referente intelectual, aún los que no somos especialistas ni en esto, así que poder contar con él es algo maravilloso, como lo han dicho todos aquí. Así que muchísimas gracias y nos vemos pronto, ¿no? Nos vamos a estar viendo y vamos a estar compartiendo la grabación para todas las personas que también están acá y las que no pudieron estar. Muchas gracias a todos, de todo corazón. Gracias a ustedes y muy lindo el proyecto.